Darle las gracias, Pastor Sixto y Pastor Guillermo, por aceptar nuestra amistad y aceptar estar acá con nosotros en Faro de Luz. Así que nos vamos a sentar porque tenemos aquí, se han generado algunas preguntas. Esta mañana lo anunciamos mientras estábamos en el desayuno y en la conferencia de matrimonios, en la conferencia de damas y de caballeros que se dieron, y se generaron algunas preguntas. Porque usted ha venido jueves, viernes, hoy sábado en la mañana, y tal vez dentro de todo lo que se ha dicho, de momento quedó algo en su corazón y usted necesita claridad. Y bueno, los pastores han disertado y han entregado toda la riqueza que Dios les ha dado y nos han bendecido mucho. Pero dentro de lo que se ha generado acá, pues definitivamente hay algunas preguntas que queremos compartir, ¿no? Pero si Pastor Sixto todavía no nos ha saludado, no sé si ustedes saluden, ¿no? Porque... Claro, buenas noches. Bendiciones, familia. Hoy fuimos instruidos, ilustrados con una conferencia magistral. Hay que hablar del tema y también afirmar en Cristo a nuestros hijos y que nosotros podamos preparar la siguiente generación para poder contrarrestar todos estos elementos ideológicos contrarios a Dios, que no son nuevos, como ha dicho Guillermo, siempre han estado. Tenemos que preparar líderes, tenemos que preparar gobernantes, tenemos que preparar alcaldes, tenemos que preparar intelectuales, empresarios y presidentes de esta nación, que podamos entender que nacimos para influenciar nuestra generación. Amén. Gracias, Pastor Sixto. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas que algunas se especificaron directamente a cada uno de ustedes, y si no, pues ustedes pueden darse la parte para quien pueda responder. Hay una pregunta aquí que quiero empezar con esta pregunta. Y esta anda buscando un poquito de más claridad y obviamente por lo que comentó algo el pastor Guillermo hoy en la mañana. Dice, el que confía ama, pero el que no confía manipula. Esto por el pastor Aguayo hoy sábado en la mañana. ¿Me podría dar más claridad? Bueno, nuestro Dios nos marca la pauta acerca del amor y nuestro Dios nos ama otorgándonos libertad. Libertad para ser lo que somos, para poder tener aciertos y también para poder tener desaciertos, porque parte del amor que ofrece libertad también es un amor que ofrece siempre perdón. Entonces, la persona que confía en el amor que tiene a la otra persona, entonces va a confiar en que esa otra persona tenga la libertad de trabajar, de criar, de cuidar, y que si en algún momento hay algún tipo de falla, exista la oportunidad de perdón. Por ejemplo, nosotros cuando nuestros hijos eran pequeñitos, estaban a 2, 3 añitos, entonces mi esposa tenía un cuidado sobreprotector sobre nuestros hijos, y nunca me dejaba a mí tenerlos yo solo, ¿no? Ella siempre tenía que estar presente. Entonces, ¿por qué? Porque no confiaba en mi capacidad, en mi habilidad de yo poder expresar mi amor cuidándolos correctamente. Y entonces se levantó una pared entre mis hijos y yo, porque mi esposa en alguna medida manipulaba mi relación con mis hijos, que eran bebitos, y condicionaba.
Sí, pero si vas a estar, haz esto, haz aquello, no te olvides de esto, no te olvides de aquello. Y había una manipulación, porque no había confianza, porque no era un amor que confiaba. Y de pronto un día estábamos en casa y mi esposa me ve con un rostro entristecido y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, es que tú no me dejas ser papá con mis hijos. Y le empiezo yo a explicar, y en ese momento ella se da cuenta y me pide perdón y nos pusimos a llorar porque ella, en su afán de super cuidar a sus hijos, a sus bebés, le estaba impidiendo al papá tener la libertad, porque no confiaba ella, de que su papá los pueda cuidar bien. Así que a partir de ese momento, queridos hermanos, y especialmente queridas hermanas, cuando yo me quedaba con mis hijos, entonces yo les ponía un polo de un color, un pantalón de otro color. En vez de, a la hora de almorzar, el almuerzo empezaba con un helado. Y cuando me los llevaba al parque, regresábamos mugrientos. Pero mi esposa entendió acerca de ese amor que confía y que da libertad. Entonces, ahí tenemos que poder llegar, y así en todas las otras áreas de una vida familiar y de una vida conyugal, de tal manera que no estemos en ese control. El hombre celoso controla. Ese tiene un problema acá, por alguna experiencia pasada, hay mil cosas que te pueden llevar a desconfiar. Y entonces no te pongas, no te hagas, seguramente te has puesto así porque te vas a ver con fulano tal. ¿Con quién vas a ver? Eso no es sano, ese no es el diseño de Dios. Por eso tenemos que hacernos todos la pregunta, ¿cuánto yo amo en esa libertad? Y eso se traduce como confiar. O de repente, ¿cuánto yo no confío en mi esposo, no confío en mi esposa, en su área de papá, en su área de trabajo, en lo que fuera? Y buscar la sanidad. Señor, ¿cuál es la raíz? Nosotros encontramos cuál había sido la raíz en el caso de mi esposa y lo solucionamos con la ayuda del Señor. E igualmente es el desafío de cada matrimonio en su relación. ¿Cuánto confío, cuánto no confío y por qué razón? Y preguntarle al Señor. Bueno, excelente ejemplo. Yo creo que esto está muy claro, más que claro, por la experiencia que han vivido los pastores aguayos. Muy lindo ejemplo. Pastor Sixto dice esta pregunta: ¿cuáles son las terribles consecuencias del matrimonio en yugo desigual? Casarse en yugo desigual implica con qué normas vamos a educar a nuestros hijos, ¿con las tuyas o las mías? ¿Qué normas van a regir nuestro hogar? ¿Tus valores o los míos? Entonces vamos a vivir en una constante lucha entre nosotros. Pero si ya estamos casados, si hemos venido a Cristo, Pedro, el apóstol Pedro, nos da el consejo de cómo ganar a nuestro cónyuge. Y la forma de ganar a nuestro cónyuge dice, gana a tu cónyuge con tu ejemplo, teniendo un espíritu afable y apacible. Es decir, lo que te está diciendo es, refleja a Cristo de tal manera que tu cónyuge quiera tener al Dios que produce ese cambio, al Dios que da esa alegría, al Dios que produce esa paz. Entonces ahora, si nosotros ya estamos casados, nosotros tenemos que aprender a conquistar el corazón de nuestro cónyuge reflejando el rostro de Cristo. ¿Cuál es el rostro de Cristo? El fruto del Espíritu, teniendo gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Que nuestro cónyuge pueda ver ese reflejo de la gloria de Cristo en nosotros y que él diga, yo quiero tener a ese Cristo que produce eso, ¿sí? Pero si usted está saliendo con alguien
porque se siente desesperado, porque ya quiere casarse, porque siente que en la iglesia no hay hombres guapos como el que usted merece o mujeres lindas como la que usted merece. Eso es una trampa mortal. Yo era pastor y una de las chicas lindas de la iglesia, un día moviendo la cola, me dice: es que aquí no hay hombres guapos para mí. Y yo dije: esto quiere decir que alguien la está seduciendo. Y un día salió, no volvió. 5 años después vuelve, demacrada, lastimada, herida, con un rostro desfigurado, lleno de tristeza. Y viene a la oficina y nos cuenta su historia. Dice: un hombre elegante, guapo, llegó a mi trabajo con flores, con buen perfume, con buen espíritu de conquista, con un auto hermoso. Me deslumbró. Dice: me deslumbró. Era una fantasía. Creí que había encontrado al hombre de mis sueños. Una fantasía. Regalos venían, llegaban, detalles. Esos detalles y esos regalos que no tienen los hermanos de la iglesia, porque no hemos sido entrenados en conquistar. Pero esa es otra prédica. Esa es otra prédica. Nos falta. Dice: yo accedí, salí, me dejé seducir, me dejé conquistar, terminamos casados. Un narcotraficante. Entonces, cuando despierto en una esclava en una mansión. Ahora vivo en la casa de los sueños, pero soy una más de las amantes. Soy una más, como dice Guillermo, de un hombre celoso, controlador, dominante, de un narcotraficante, donde me convierto en una esclava. Entonces surge el golpe, el maltrato, el abuso. Dice: perdí todo, lo perdí todo. Dice: ahí, cuando yo despierto, comienzo a buscarme en libertad. Dice: con mucho sacrificio he alcanzado mi libertad. Yo no arriesgaría mi vida con alguien que no sea cristiano. Tanto así que cuando Abraham manda a su criado a buscar esposa para Isaac, le dice: ve a mi familia, ahí tienes que encontrarla. No le busques esposa en esta tierra de Canaán, porque ellos no son de nuestra fe, de nuestro pueblo. Dice: y allá, dice, en mi familia, Dios te mostrará a quién vas a traerla. Entonces el criado dice: si yo le hablo y le digo que venga y no viene, tú quedas liberado del compromiso. Mejor quédate que mi hijo se quede soltero. Dice: pero no puede casarse con alguien que no es de mi fe, porque el riesgo es muy alto. Amén, gloria al Señor. Excelente. Gracias, Pastor Sixto. Pastor Guillermo, ¿qué se puede hacer en este tiempo si un familiar pertenece al movimiento LGTB+, ¿no? Pero la pregunta va encerrada ahí. ¿Qué debo hacer como cristiano si se me invita porque se va a casar con su pareja? No podemos establecer una norma de conducta en casos de esta naturaleza. Tenemos que tener una sabiduría y un discernimiento de parte de Dios. Porque el asistir puede ser una señal de aval, que estamos avalando la conducta. Pero el no asistir puede ser el levantar una pared de rechazo y que se pierda una comunicación y una posibilidad de que en algún momento, cuando esa persona se encuentre en el desencantamiento de la mentira, no tenga dónde acudir porque tú no lo amaste en el momento que debería ser amado. Entonces tienen que ustedes que discernir cuál es la situación, por qué es y pedirle al Señor que le dé dirección, en el sentido: ok, voy a ir para que mi primo, mi hermano, lo que sea ese familiar, voy a ir para que él sepa que yo no lo juzgo, yo estoy aquí para cuando algún día él me necesite. O tú disciernes y dices: no, me están diciendo para que yo vaya, cosa que yo, como soy el cristiano,
Entonces ya yendo ahí, él se va a sentir, me están avalando y estoy bien. Entonces usted tiene que discernirlo. Definitivamente, el Señor no quiere que ni uno solo se pierda. Y no hay pecado grande o pecado chico. Es pecado. Y todos nosotros hemos estado perdidos. Y alguien extendió su misericordia. Y alguien nos compartió el mensaje de salvación. Sea a través de ejemplos de vida que nosotros veníamos observando, sea a través de una palabra de amor y de gentileza que hemos recibido, o tal vez a través de una llamada de atención. Cada uno tiene su propia historia. ¿Cómo fue que llegó a los pies de Cristo? Y entonces igualmente ocurre con las personas que están apartadas del Señor, producto de la mentira, del engaño, de la ideología de género. Amén, gloria al Señor. Gracias, Pastor Guillermo. Pastor Sixto, ¿cómo podemos empezar a encaminar a nuestros hijos en los caminos del Señor si apenas tienen 2 y 4 años? ¿Cómo podemos empezarlos a caminar desde el hogar si apenas tienen 2 y 4 años? Wow, voy a llevarlo antes. Desde ahora que usted es soltero, comience a orar por sus hijos, antes de que sus hijos nazcan. Desde ahora que usted es soltero, comience a orar por la madre o el padre de sus hijos y bendígalos desde ahora. Usted ya está encaminando a sus hijos. Comience a amar a sus hijos desde ahora, a bendecir, a escribirle cartas desde ahora, que Dios hable a su corazón desde ahora. Usted tiene que entender, la enseñanza no nace en elementos conceptuales comprensibles para la otra persona. La enseñanza nace desde el lugar que le doy en mi corazón desde antes de que nazca. Usted lo ama desde antes de que nazca. Usted bendice. Yo oraba por mis nietos cuando mis hijos eran adolescentes. Y yo oraba y bendecía a mis nietos, y eso desacomodaba a mis hijos, porque no entendían ellos, todavía no se miraban como padres. Un día Esteban tenía como 13, 14 años, entra al cuarto como impactado. Le digo, ¿qué pasó, mi amor? Papá, ¿puedo orar un momento contigo? Sí, mi amor. Señor, bendice los nietos de mi papá. Hablando de sus hijos, ¿no? Pero él no se miraba como papá. Entonces yo comencé a enseñar a mis hijos a amar a sus hijos desde que ellos son niños. Entonces desde ahí nosotros ya comenzamos a amar. Vamos a decir que usted quería una niña y nació un niño. Dele vuelta al cerebro y usted entienda, Dios me bendijo con este varón. Amo a este varón, bendigo a este varón, proclamo la palabra de Dios sobre este varón. Desde antes de nacer, vaya llevando un diario de bendición sobre sus hijos, y cuando nazcan, pídale a Dios que le revele quién llegará a ser su hija. Dele palabra de bendición, levántela delante de usted y preséntela delante de Dios. Viva momentos extraordinarios, haga que el cielo llene la tierra, que el Espíritu se revele a su espíritu, que Dios comience a hablar a su vida como Dios comenzó a hablar a Samuel desde los 8 años. Mi primera visión, mi primera experiencia con Dios consciente fue a mis 5 años, cuando andando en bicicleta tuve una visión y vi los cielos abiertos y yo me asusto. Entonces uno termina llamando a la mamá. Mamá, venga, vea. Y ella creyó que me caí de la bicicleta y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No, mamá, ve al cielo. Y en ese momento ella se da cuenta que yo estoy teniendo una experiencia espiritual. Ay, muchacho. Y se va, pero yo sigo. Y cuando yo veo un pueblo caminar y alguien haciendo así, y de repente las nubes se cierran y la visión se termina, y yo sigo andando en bicicleta. A los 26 años dirigiendo una marcha para Jesús, donde esperábamos 5,000 y 10,000, era un gran éxito, llegaron más de 50,000 personas. Y esa marcha la dirigí yo, era la primera marcha para Jesús que hacíamos. Todo el pueblo se reunió. Yo tenía 26 años, y cuando estoy en una plataforma haciendo así, el Espíritu me lleva a mis 5 años y me habla y me dice, hoy se cumple lo que te mostré a los 5 años. Era exactamente la visión que Dios me había dado a los 5 años. La pregunta es, ¿de dónde aprendí yo a tener discernimiento y relación con Dios? Yendo a la iglesia, orando en los brazos de mi mamá, desde antes que yo entendiera. A los 5 años yo estaba muriendo. Ya el dolor era intenso. Mi papá dijo que cuando era niño me mandaron a morir 3 veces a la casa.
De esos dolores que usted no aguanta. Y yo me levanté en la madrugada, crucé la cortina, entré a la cama de mis papás y les dije, oren por mí. Nada más. 5 años. Ahora que yo crezco y yo digo, ¿cómo yo sabía que lo que tenían que pedir era que oren por mí? ¿Cómo yo sabía que lo que tenían que hacer era llevarme al trono de la gracia? Porque yo sabía que Dios hacía milagros. Porque ellos me enseñaron a amar a Dios, a escuchar a Dios, a clamar a Dios. En la mañana, esta parte me la recuerda mi mamá. Yo juego en el patio. Estoy jugando en el patio. Ella me grita y me dice, negro, porque yo soy el tostado de la casa. Dice, negro, negro, vaya acuéstese que usted está enfermo. Y dice mi mamá, y me gritaste con una autoridad. No, mamá, anoche Dios me sanó. Y nunca más volví a padecer. Un niño de 5 años, quiere decir que su hijo, déjeme darte el último ejemplo. Mi nieto de 3 años está jugando el domingo de resurrección y entra y le dice a los papás, papá, mamá, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Que viene hoy. Que Jesús viene, papá, que Jesús viene. Pero no dejaba de repetirlo. Tomado por el Espíritu, comenzó a profetizar sin él entender que está profetizando. La pregunta que surge es, ¿quién le enseñó a escuchar la voz de Dios? Usted, en sus brazos, en su intimidad. Un día yo le pregunté a mi papá, papá, cuando yo era niño, ¿alguna vez viste en tu espíritu lo que Dios haría conmigo? Me queda viendo y me dice, ay, mi hijo, dice, usted era tan inquieto. No, yo sé que yo era inquieto. Papá, ¿alguna vez viste en tu espíritu cuando yo era niño lo que Dios iba a hacer conmigo? Ay, mi hijo, dice, usted era tan enfermo. Papá, yo sé eso. Y ahí me di cuenta que mi papá estuvo distraído. Si yo le hubiera preguntado eso a mi mamá, hubiera comenzado a chorrear toda la palabra que Dios le había dado desde que yo nací, porque ella lo vio en su espíritu. Escúcheme. Usted tiene que comenzar a amar, a bendecir y a ser profeta para sus hijos desde antes de que nazcan, para que cuando un hijo suyo al crecer le diga, mamá, papá, ¿tú algún día viste en tu espíritu o anunciaste lo que yo iba a hacer? Usted puede decir, desde que naciste el Espíritu me dijo y Dios me habló y yo comencé a proclamarlo y te levantamos en iglesia y recuerdo el día que te presentamos y recuerdo el día que oramos y Dios habló de ti y Dios dijo de ti y hoy yo puedo confirmar que todo lo que Dios dijo se cumple. Gloria a Jesús. Excelente. Gracias, Pastor Sixto. Pastor Guillermo, ¿cómo se le habla cómo le hablo a mi hija cuando esta tiene una actitud de enojo y me dice que se va de la casa por la razón que le quité el teléfono por bajas calificaciones? Ella tiene 15 años. ¿Qué puedo hacer? Pues no podemos nosotros aislar una situación. O sea, hay que mirar todo el contexto. O sea, ¿por qué ha tenido malas calificaciones? ¿Por qué tiene enojos de esa naturaleza? ¿Por qué el quitarle el privilegio de un celular le puede causar una reacción tan adversa contra la familia, ¿no? Porque la etapa de la adolescencia es una etapa donde se reafirman valores con los que los chicos han crecido en la infancia. Porque a veces tenemos nuestros hijos, lo primero que tenemos que entender es que nuestro Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Y entonces nuestros niños que están yendo a la escuela dominical están siendo expuestos a la palabra de Dios. Pero un día ellos van a tener que tomar su decisión de aceptar a Cristo como su Señor, de tal manera que ellos sean empoderados para ser hijos de Dios. Por lo tanto, nuestro primer campo misionero son nuestros hijos. Ellos son hijos de creyentes, hijos de Dios,
Hay que preguntarse, ¿le han entregado su vida a Cristo? Esa es la realidad. Y uno de los grandes errores que cometemos los papás que criamos a nuestros hijos en la iglesia es que nosotros estamos seguros que nuestros hijos son creyentes. Y entonces se vuelve un tabú. Pero si tú entiendes, yo tengo que lograr que mi hijo tenga una revelación de Dios. Yo tengo que lograr que mi hijo se convierta a Cristo. Y entonces tienes este niñito que siempre es dócil, siempre es obediente, tiene la cultura cristiana, habla como cristiano, conoce las historias bíblicas, pero no conoce del Señor. Y de repente en la adolescencia, ¡boom! Al ellos empezar a descubrir de manera más entendible para ellos lo que ofrece el mundo, en la medida que ellos empiezan a desarrollar su propia opinión, en la medida que ellos empiezan a empezar a madurar en sus propias decisiones, ahí es donde tenemos que tener sabiduría y discernimiento. ¿Qué le puedes decir a tu hija que se molestó y que se quiere ir de la casa? Lo último que no le debes de decir jamás es, ok, vete. Es el momento de amar, es el momento de cuidar, es el momento de abrazar. Pero la pregunta es, ¿qué has venido tú haciendo los años anteriores? ¿Tienes tú ese establecimiento histórico en la mente y en el corazón de tu hija de amor y de aceptación, para que en momentos difíciles de esta naturaleza ella pueda confiar en tu amor? ¿O no hay un registro? ¿O el registro que ella tiene es de un padre autoritario? Cuando nuestros hijos son pequeñitos, ley marcial. Sí, no. ¿Por qué? Porque tu papá te lo dice. Punto. Cuando ya ellos empiezan a tener un poquito más de razonamiento, después de los 3, 4 añitos, yo no me voy a poner a razonar con un niño de 2 añitos, pues, sí, punto, sí, no, no se agarre el adorno de la sala, punto, sí, no. Pero cuando ya empiezan a tener un poquito más de razonamiento, entonces ya empieza a haber una relación mayor a la hora de la instrucción, del sí o del no. Y entonces ese sí y ese no viene con una explicación. Sí, por esto, por aquello. No, por esto, por aquello. Pero cuando ya entran en la etapa de la adolescencia, entramos en la etapa donde tenemos que empezar a confiar en ese amor del cual hablábamos antes, que da libertad. Porque ahí entra la etapa del entrenador. ¿Qué hace un entrenador? El entrenador ha venido trabajando contigo en algún deporte en particular, en cómo meter goles, cómo penetrar las canastas, pero después en un momento tú lo tienes que soltar a la cancha. Pero mientras son adolescentes, a Dios gracias, es como en el partido que tú puedes pedir tiempo y los chicos regresan y los puedes volver a instruir y les puedes corregir, y entonces, cuando son adolescentes no puedes tener ley marcial. Esa etapa ya pasó. Ese chico ya piensa, ese chico ya miró un poco más. Entonces tú tienes que tener la oportunidad de saberlo soltar y sabiendo que él va a regresar. Y cuando hay algún error cometido, poderlo conversar. Pero eso se va construyendo, ¿no? Y luego ya viene la etapa de cuando son adultos, donde ya es el consejo sabio del padre, pero es la decisión personal con sus consecuencias del hijo ya adulto. Entonces, ame, dé consejos y explique por qué razón es que estás tú tomando esta decisión. Y que el Señor le dé la gracia para que su hijo o su hija en este caso pueda recibir esa palabra que usted le está dando. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Guillermo. Pastor Sixto, mi hija, no la mía,
Desde que nació se presentó en la iglesia y el año pasado se bautizó. Y mi esposo también nos acompaña, pero tiene un carácter fuerte y yo me desanimo. Y falto a la iglesia porque él a veces no nos acompaña. ¿Qué puedo hacer? Ser cristiana no pierde el gozo de la salvación. No quiere decir, pues vamos a hacer un asado acá, voy a bendecirte, voy a cuidarte, vamos a orar a Dios aquí un rato y usted, que Él se sorprenda de su alegría, que Él se sorprenda de su gozo, que nada ni nadie, ningún berrinche que hace, que esa cara de bulldog que pone, le roba a usted el gozo y la alegría. No, nada. Hoy no quiere decir, si quieres nos quedamos hoy, pero el otro domingo, ¿qué te parece si negociamos? Hoy vamos a hacer algo bien rico y el otro domingo vamos juntos. ¿Te parece? Entonces, usted tiene que entender que este proceso es un proceso de conquista, nuevamente al punto anterior. No significa que nuestra búsqueda, que nuestra disciplina de buscar a Dios baje. Nosotros tenemos que aprender a persuadir, tenemos que aprender a convencer, principalmente tratar con dignidad a nuestro cónyuge, tratar con respeto a nuestro cónyuge, tratar de la mejor manera a nuestro cónyuge, que nuestro cónyuge pueda ver que Cristo realmente transforma. Eso es diferente a la religiosidad. La religiosidad son reglas estrictas que yo me impongo a mí mismo para tratar de agradar a Dios. Y Dios busca una relación, una intimidad, un fruto de una comunión con Dios que nos permita a nosotros trasladar a nuestra familia ese fruto del Espíritu y que nuestros hijos y que nuestro cónyuge quiera. Entonces, nunca haga que la fe sea una imposición, una obligación, un yo tengo que, sino que vamos juntos a persuadirnos, vamos juntos a trabajarlo. En algunos momentos tranquilos, si a su esposo le gusta un buen café, un buen capuchino. No nos hemos tomado un capuchino, pastor. Usted me prometió, solo a Guillermo le dio el primer día. ¿Ha visto, pastor? Es broma, pero podemos tomarlo ahora al final. Cuando estamos riendo y pasándola bien, tú le puedes decir, mi amor, cuando tú me gritas, me duele. Eso duele. Cuando tú te burlas, me duele. Solo quería expresártelo. Eso duele. Te amo, mi vida. Y creo que dentro de ti hay un corazón noble, bueno. Y yo me enamoré de un hombre cariñoso, de un hombre especial, de un hombre afectivo, de un caballero. Ese eres tú, no eres nada diferente. Y usted comienza a persuadir y a generar conciencia en momentos tranquilos para que él interiorice la actitud correcta y usted en su oración vaya produciendo una transformación en el corazón de la otra persona. Pero no condicione su amor a que él cambie. Mi amor es incondicional. Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Sobre mi cadáver, tú tranquilo, ya estás perdonado. He orado al Padre para que tu fe no falte. Y quiero anunciarte algo, Pedro, una vez vuelto. Tú vas a volver, tú no te vas a quedar en el desierto. Tú te vas a levantar una vez vuelto. Confirma la fe de tus hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que transforma el corazón de la persona a quien amamos. Trate como Jesús trató a Pedro. Y cuando le reclamó, es que usted me negó. Nunca le reclamó, porque antes de que me negara ya había sido perdonado. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar ese hogar? ¿Cómo no amar ese cónyuge? ¿Me explico? Entonces, tu alegría no depende de que tu cónyuge cambie. Tu alegría depende de que Dios lo llena todo en todo. Él es tu alegría. Tu Señor es tu alegría. Es tu paz. ¿Es fácil? No, porque duele. ¿Es fácil? No, porque uno quiere tener armonía. Pero pondré lo mejor de mí para construirlo en mi hogar. Gloria a Dios, amén. Gracias, Pastor Sixto.
Vamos, todavía nos quedan 2 preguntas. Pastor Guillermo, ¿qué puedo hacer cuando yo le digo a mi hijo que no se comprometa en otro lado cuando es día de ir a la iglesia? Mi esposo dice, yo le di permiso. Él no es cristiano, o sea, se refiere al esposo, y toma. O sea, la esposa le dice al hijo, hay que ir a la iglesia, pero él se compromete para ir a otro lado. Y el esposo, que no es cristiano y que toma, le dice, yo le di permiso. Bueno, parte de lo que dice Sixto es una estrategia que usted tiene que desarrollar, porque entiende que pues, usted está en una batalla, es una lucha por el corazón de su hijo. Y entonces usted tiene que tener la sabiduría necesaria para lograr conquistar el corazón del hijo para ello. Ahora, nuestros hijos, indistintamente de cuán extremos sea las creencias o la moral de la pareja, nuestros hijos, y con todo cariño lo digo porque yo he sido hijo, somos unos bandidos. Y vamos a buscar quién me da el permiso para eso que yo quiero. ¿Alguien lo hizo alguna vez? Claro. Y entonces lo que tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento para conquistar el corazón de nuestros hijos desde ese lugar del amor y de la libertad y no de la manipulación que Dios nos da, para que nuestros hijos entiendan y vean y quieran amar al Dios que nosotros amamos y sirvan al Dios que nosotros servimos. Pero hay que ver la edad también que están viviendo, porque ellos tienen que entender también que toda decisión tiene una consecuencia. Entonces, hay una línea que Dios le marca en la vida de todo ser humano, donde cruza la línea de la niñez a la juventud, o a la hoy por hoy, en términos más psicológicos, a la adolescencia o a la preadolescencia. Pero hay una línea que cruzan, que ese niñito simplemente pues le gustaban los carros, le gustaban el fútbol, le gustaba pues las peleas, y de pronto un día cruza la línea y esa niña o esa señorita con la que él creció en la escuela, de pronto se da cuenta que esa niña, esa señorita, tenía un lindo cabello y tenía lindas piernas y tenía otras cosas lindas que quiero mirar. Cruza una línea. Y como padres tenemos que tener el discernimiento. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y bueno en gran manera. ¿Estamos conmigo? Incluyendo la menstruación de la mujer, incluyendo la primera menstruación de la niña, incluyendo la primera eyaculación no provocada del niño en un sueño húmedo. Dios lo hizo para marcar al ser humano. Entonces, donde usted ahí tiene que explicarle a ese ser humano que ha cruzado esa línea biológica, a partir de ahora, yo no voy a poder más pagar las consecuencias de tus decisiones. Habrán algunas decisiones que tú tomes que te lleven a ciertos actos que pueden ocasionar que tú pagues una factura por el resto de tu vida. Porque si ahora tú tienes relaciones, puedes quedar embarazada. Y tú ahora tienes relaciones, puedes embarazar a alguien. Y ese va a ser mi nieto, pero no va a ser mi hijo. Y por el resto de tu vida vas a tener que no solamente cargar con esa responsabilidad, sino que en muchos momentos el destino de tu vida va a cambiar. Los sueños de tu vida van a cambiar. Entonces tenemos que tener la sabiduría con ese hijo que al comienzo venía siempre con mami a la iglesia y ahora está aprovechando que el papi le da permiso para que haga otras cosas. Preguntarse, ¿y ya cruzó esa línea biológica?
tengo que hablar con él. Y tengo que hacerle entender que ahora él tiene que ser responsable por las decisiones que toma. Y la responsabilidad de asistir a la iglesia le va a ayudar en su formación espiritual y moral. Y si es irresponsable y prefiere ir a otro lado, va a empezar a adquirir otros valores que eventualmente lo pueden llevar a la muerte o a la destrucción. Entonces tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que ellos, como compartíamos en la mañana, la madurez no viene con los años, la madurez empieza con la aceptación de responsabilidades. Y entonces nuestros hijos tenemos que ayudarlos a que ellos asuman la responsabilidad por sus actos, porque mami y papi no siempre van a poder cubrir las consecuencias de los actos irresponsables que ellos tengan, y más aún cuando cruzaron el umbral de la niñez hacia la vida de hombre o mujer joven, como en la antigüedad pues se celebraba el día que el niño nacía, Abraham celebró el día que el niño fue destetado, y se celebraba también ese paso de niño a hombre joven a través pues de una ceremonia donde había una bendición de parte de los padres, marcando identidad y marcando destino. La bendición no es otra cosa que dar poder para prosperar, donde tú le marcas la identidad a tu hijo y donde tú declaras el destino de él. Y entonces usted márquele la identidad para que él tenga un destino correcto hacia dónde va a llegar, pero que él sepa que él tiene que asumir esa responsabilidad. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Guillermo. Tenemos una última pregunta. No sé, se genera. Esta última pregunta es bien simple, pero yo creo que es profunda, ¿no? Pastor Sixto, ¿cómo podemos disciplinar con amor? Muy bien. Permítame devolverme sobre la pregunta, si me lo permites, Guillermo, para añadir a la sabia respuesta que Dios dio Guillermo. Tenga en un momento tranquilo, no es el momento de calor, un diálogo con su cónyuge y explíquele, tenemos que ponernos de acuerdo, porque si nuestros hijos nos dividen, ellos van a encontrar una salida fácil para ir principalmente para dividirnos. Entonces pongámonos de acuerdo entre nosotros sobre qué permiso damos y qué no damos. Yo siempre voy a respetar la decisión que tú tomes. Y usted le devuelve la responsabilidad a su cónyuge, pero pongámonos de acuerdo para conducirlo por el mejor camino. Si decidimos que vamos a ir juntos a la iglesia, hagámoslo, porque él está en una etapa crucial donde necesita contención moral, y la contención moral viene en nuestra enseñanza, en nuestro ejemplo y en la formación espiritual que le damos. Entonces, sí es importante, no solamente en adolescencia, sino siempre. La disciplina viene interesantemente de la misma raíz griega de discipulado, discipular. Entonces, disciplina, la definición correcta de disciplina no es castigo. La disciplina si discipular es instruir para la vida, es educar, es formar para la vida. Entonces, la disciplina no es solamente la consecuencia de la violación de una norma, sino que es una forma de discipular a mi hijo para que vaya interiorizando las normas éticas y morales en las que creemos y Dios se vaya revelando a su vida. Por lo tanto, entonces la disciplina requiere varios elementos. Número uno, la definición de la regla previamente explicada. Yo no puedo disciplinar por una regla que no ha sido explicada. Yo tengo que tener una regla. Estas son las reglas de la casa, donde papá y mamá primero las cumplimos. Levantamos los platos, lavamos los platos, guardamos los platos. Eso es la primera regla. Tendemos la cama, limpiamos la alfombra tal día todos, y nos vamos distribuyendo las responsabilidades porque estamos creando hábitos, normas, teniendo orden, teniendo un lugar 5 estrellas en nuestra casa, ¿sí? Entonces, el segundo elemento de la disciplina es si alguien viola la norma, tiene estas consecuencias. Esas consecuencias siempre es bueno que se expliquen claramente,
Que nosotros las tengamos claros y que nuestros hijos las tengan claras y las definamos juntos. Por ejemplo, siempre ayudamos en casa a que nuestros hijos definiéramos. Al principio era chistoso porque ellos ponían disciplinas más altas que las que nosotros poníamos y decíamos, no, tanto no, vamos a bajarla a esto. Esta es la pérdida de este privilegio, ¿sí? Entonces, ese es el segundo elemento. Toda regla, por ejemplo, yo llego a la casa de mis nietos y mis nietos me dicen, Tito, vea las reglas. Número 1, me lavo los dientes. Número 2, al acostarme. Número 2, me pongo la pijama. Número 3, me lees la Biblia o un libro. Número 4, oramos. Número 5, ¿ya le puse la pijama? ¿No? Bueno, ya se puso la pijama, dice, apagas la luz. Entonces, las reglas dan estructura, las reglas dan seguridad, las reglas dan confianza y ellos las repiten. Y en la cocina ellos me leen las reglas de la casa. Dice, si jugamos, guardamos los juguetes. Si nos dan una orden, obedecemos pronto. Entonces, estos niños de 2, 3, 4 y 5 años repiten las reglas constantemente. Y luego tiene que haber un tiempo de negociación. ¿Qué no es disciplina? Golpear. Sacarse la cólera con el niño. Disciplinar o corregir enojado. Cada vez que usted corrige enojado, usted va a ser un violento y va a lastimar emocionalmente a su hijo, con palabras o físicamente, ¿sí? Entonces usted tiene que tenerlo claro. Y uniéndolo al punto anterior, las reglas deben ser consensuadas primeramente entre los padres y luego explicadas a la familia. Pero todo tiene en mente que estoy formando un discípulo de Cristo. No es alguien a quien yo corrijo. Y las reglas no es en función mía. Todo lo que yo me sacrifico por ustedes y ustedes hacen eso. Nunca haga eso. Porque entonces usted hace que sus hijos vivan en función de usted públicamente y por detrás hacen lo que les da la gana. Vamos, aquí no, porque si yo hago esto delante de mi mamá o mi papá, se enoja y se siente mal. Entonces voy a hacerlo No, la regla no es para la satisfacción nuestra. Como decía Guillermo, la regla es para formar el carácter de alguien que está siendo educado para que le vaya bien en la vida y que todo lo que haga prospere. Si en algún momento, y aquí abro mi corazón, si en algún momento usted se equivocó, como yo me equivoqué, en algunos momentos yo maltraté a mis hijos en nombre de la disciplina. Y tuve que devolverme y pedir perdón. Cuando usted pide perdón, usted está instruyendo para la vida, está creando un discípulo y está sobre todo manteniendo el corazón abierto de su hijo para que usted pueda seguirlo influenciando. Pida perdón las veces que se equivoque y reflexione por qué lo hice, por qué estuvo mal. Hable con sus hijos. Venga, yo quiero pedirte perdón, mi amor, no estuve bien, te hablé incorrectamente, te grité, te ofendí, te lastimé, eso no estuvo bien. Y siempre, luego de una vez iba a predicar y ese día andaba una camisa que se arrugaba mucho. En la mañana Daniel se portó mal, no me acuerdo, 4, 5 años o 6 años, no me acuerdo. Y él fue corregido. Y llegamos a la iglesia, yo estoy sentado ahí, era la época aburrida de las corbatas. Digo, cuando usábamos corbatas. El pastor usa corbata, ¿no? Se ve elegante. Sí. Pero bueno, cuando yo usaba corbata, era cuando andábamos con corbata. Bueno, la corbata no era importante. Y yo estoy sentado ahí y Daniel se me acerca y me extiende los brazos. Y en ese momento tengo que elegir entre camisa arrugada o el abrazo de mi hijo. Y yo elegí. Siempre voy a elegir el abrazo de mi hijo. Y lo abracé, lo estreché. Lo bendije y le dije, te amo, mi amor, te amo. Y él me abrazaba y me decía, perdón, papá, perdón. Y yo lo abrazaba. Un error que hemos cometido en la disciplina, que fue una mala enseñanza, es castigo quitándole el amor. Porque la enseñanza de antes era,
Si le muestro amor, parezco débil. No, jamás. Si usted demuestra amor, afirma, le da aceptación, le da seguridad. Porque la disciplina no es en función suya, es en función del corazón de su hijo. Y algo importante, ¿no, pastor? Clarifique por qué. Clarifique. Siempre hay que explicar. Como ha dicho Guillermo, la primera etapa son definición de normas. La segunda, la tercera y la cuarta etapa es explicar y explicar, porque lo que estamos haciendo es, tenemos un niño dependiente totalmente y vamos a educarlo en un proceso ascendente para que alcance independencia. Entonces usted tiene que tener claro, como ha dicho Guillermo, muy claro en sus respuestas, en qué momento va a ir alcanzando la libertad y la independencia en esto, esto y esto. Entonces usted tiene que tenerlo claro en mente y definido en mente. En qué momento él hace la tarea por él mismo, en qué momento él se baña solo, en qué momento él se viste solo, en qué momento él hace las asignaciones, en qué momento él tiende la cama, en qué momento él lava el plato, en qué momento él decide por él mismo estas otras áreas y él va tomando decisiones y usted lo va empoderando, afirmando para que él pueda ir creciendo como un discípulo. Por eso es un proceso integral. Amén, gloria al Señor. Creo que hemos terminado, pero alguien hizo este comentario. Yo creo que este comentario, todos los que estamos aquí nos unimos al sentir de este comentario, porque es un agradecimiento al pastor Sixto, los pastores aguayos. Realmente todos tocaron partes cruciales de mi vida. Yo les agradezco mucho por lo que hacen, especialmente a la pastora Milagros. Amén. Así que lindo comentario, pero creo que es algo que está en el corazón de todos, hacia ustedes, por bendecir esta casa, bendecirnos y saber que pues Dios los ha puesto en ese lugar y honramos lo que hacen. Así que muchas gracias por esto hermoso que nos han entregado. Yo uso corbata porque a mi esposa le gusta. Pastor, yo quiero decirle que la corbata se ve muy elegante. En serio. Sí. Amén, gloria al Señor. Y miren, vamos a hacer algo. Voy a comisionar, yo no voy a poner nombre, pero voy a comisionar. Los pastores van a ir ahorita ahí al cuarto de conferencia. A ver si alguien se anima a comprar 2 cafés, 2 capuchinos para los pastores. Y alguien más se anima. 2, ¿verdad, pastor? 2. Dijo 2. 2, uno para cada uno de ustedes. Sí, por eso yo sí. No es que oí 1. No, 2. Espero que estoy apelando aquí a alguien, ¿no? Y alguien más va a ir a comprar taquitos al pastores. Ajá. Allá al frente. Le van a ir a. Trajeron pupusas, pastor. Trajeron pupusas. Yo le regalo a Guillermo. ¿De veras trajeron pupusas? Perfecto. Excelente. Así que bueno, es que comemos pupusas. Gloria al Señor. Gracias, pastores. Gracias.